Entonces, esta semana, la semana pasada, vieron con el profe calor, trabajo y la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, el profe también les mencionó que existen estas cuatro leyes. Está la ley cero, que es referida a la temperatura, y también llamada ley del equilibrio térmico, como lo dice todo. Básicamente, para entenderlo simple, es como, no sé, cuando juntamos agua caliente con agua helada, nos da como un equilibrio de agua tibia, ¿verdad? Bueno, básicamente esa es la ley cero. La primera ley es de la conservación de energía, y bueno, nos dice que la energía es una constante y que solo sufre transformaciones de una forma a otra, ¿sí? Y como es una ley, no hay excepciones. La segunda ley se creó en base a esta primera, porque ya tenemos como el concepto de la energía, pero esta energía se transfiere. Y la segunda ley nos indica como qué cantidad de la energía es una u otra y nos da la dirección de estos procesos naturales, ¿ya? Predice la dirección y pronostica la situación de equilibrio, ¿ya? Y la tercera ley es de la entropía, pero eso no lo vamos a ver todavía, ¿ya? Faltan un par de semanas. Entonces, para seguir, es necesario saber lo que es un sistema, el entorno y la frontera para entender nuestros problemas, ¿sí? Entonces, el sistema es todo lo que vamos a tener como dentro de una frontera. Nosotros siempre, o sea, en la mayoría de las veces vamos a tener un recipiente, ¿cierto? Donde dentro vamos a tener algún gas y este recipiente puede estar como en contacto o no con el entorno. Ya, por ejemplo, si el sistema está abierto, o sea, por ejemplo, acá puse esta imagen de los vasos, el sistema está abierto, entonces va a poder tener un intercambio de masa y energía, ¿ya? En el sistema cerrado va a tener solamente intercambio de energía. Por ejemplo, a este vaso tapado yo le puedo, no sé, transferir calor, por ejemplo. Pero no voy a poder sacar masa de ahí. Y el sistema aislado no existe ningún tipo de intercambio, o sea, todo lo que está dentro de esta frontera no tiene ninguna interacción con su entorno, ¿ya? Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a pasar a definir el calor y qué es el alcance del equilibrio térmico de dos sistemas, ¿ya? Afirmando que una cantidad de calor fluye del sistema de temperatura más elevada al sistema de temperatura inferior. O sea, como Homero lo está diciendo, ¿cierto? En el meme, el calor es el que se transfiere. O sea, eh, cuando abres la puerta y te dicen que entra el frío. No, en verdad, el calor se está escapando, ¿sí? El calor es el que se mueve. Entonces, este calor va a ser positivo si una masa de agua en el entorno, o sea, fuera de mi sistema, se enfría, o negativo si una masa de agua en el entorno se calienta. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, seguimos con el trabajo. Entonces, el trabajo es cualquier cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que puede usarse por completo para elevar un cuerpo en el entorno. Entonces, este trabajo como que no se puede generar si no hay interacción con el entorno. Entonces, por ejemplo, acá les puse que el trabajo es positivo sobre el gas cuando éste se comprime, o el trabajo es negativo sobre el gas cuando éste se expande. Entonces, para el trabajo de expansión, tenemos que este genera un cambio de estado, ¿ya? Porque la expansión tiene que ver con el volumen, y bueno, si no hay cambio de volumen, el trabajo va a ser cero, ¿ya? Entonces, como tiene que ver con el volumen y este volumen no sé, se comprime o se expande, va a haber un cambio de estado en las partículas del sistema, ¿verdad? Y bueno, como definición, como de esta fórmula, se define el trabajo con una presión de oposición, que sería esta del pistón, por la área
del pistón y la altura con la que varía. ¿Sí? Entonces, al final se define como la presión que hay acá, en el sistema, por la variación de temperatura, o sea, de volumen. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los signos? ¿Alguien puede decirme más o menos cómo funciona el signo del trabajo? En realidad no sé si es como, pero debería ser como cuando es negativo, es que como que eh, debería ser como hacia afuera o en este caso como expandir. Y cuando es positivo debería ser como comprimir, no sé. En realidad. Sí, está bien, pero los signos van a depender de a qué nos referimos, ¿sí? Porque acá estamos hablando de que el trabajo positivo sobre el gas, ¿sí? Pero ¿qué pasa del trabajo del gas? Este sería negativo en este caso, ¿sí? El trabajo es positivo sobre el gas, pero el trabajo del gas va a ser negativo, ¿ok? Entonces, por eso va a depender el signo, de acuerdo a cómo nos plantean el proceso, el problema, ¿ya? Bueno, la expansión en varias etapas nos dice que la suma de las pequeñas cantidades de trabajo producidas en cada etapa, ¿sí? Y vamos a ver que tomando la presión como la de oposición que habíamos definido, el trabajo se define con una integral de volumen, o sea, la suma de las pequeñas cantidades. Y el trabajo de comprensión es lo mismo que el de expansión, solo que ahora el volumen final va a ser menor, ¿sí? Entonces el trabajo será negativo. Se usan las mismas fórmulas y el mismo concepto que en expansión. Y la masa del pistón debe ser mayor que el de la expansión para lograr disminuir el volumen del sistema. O sea, el pistón, para comprimir, obviamente va a tener que generar más presión que la presión que se utilizó para expandir, ¿cierto? O sea, si generáramos más presión en el pistón, sería más difícil expandirlo. Entonces tiene mucho sentido de que el pistón tiene que generar mayor presión para la compresión. Luego tenemos el trabajo máximo y mínimo, ¿ya? Y con respecto a lo anterior, se obtiene que en la expansión de dos etapas se produce más trabajo que la expansión de una etapa. O sea, voy a producir más trabajo haciendo dos expansiones que una como al tiro. Entonces, la expansión de más etapas es la que produce más trabajo. Y por eso mismo, la expresión para el trabajo máximo va a ser que la presión de oposición va a ser la presión que se le aplica por un poquito menos, ¿sí? Para que cada suma de estos poquitos menos que estamos como añadiéndole, vaya a generar muchas etapas de expansión, ¿sí? Y se genera esta integral. Y luego, estos dos diferenciales como son la multiplicación, la multiplicación de un número muy chiquitito se desprecia y se queda solamente con este primer término, en ambos casos. Lo contrario de este trabajo máximo pasa para la compresión. Con la compresión de varias etapas vamos a tener el trabajo mínimo. Entonces, para la compresión vamos a necesitar una presión un poquito más grande. Y para tener varias etapas de compresión, vamos a tener estos diferenciales como para generar estas varias etapas, ¿sí? Y pasa lo mismo, y con la multiplicación de los diferenciales se desprecian y nos quedamos con el mismo primer término. Ya. Entonces, después tenemos que para el cambio de estado isotérmico podemos despejar nuestra P de nuestra ecuación de estado para gases ideales
Y en la expresión de trabajo anterior, ¿cierto? Que habíamos quedado en esta, con el primer término, ¿no? Reemplazamos este término. Y como N, R y T, que en este caso es isotérmico, entonces T es constante, vamos a tener esta integral, que resulta con el logaritmo natural del volumen final con el inicial. ¿Sí? Entonces, este tema de cuál es mayor nos va a dar el signo al final del logaritmo que nos va a decir si el trabajo fue máximo o mínimo. ¿Ya? Y después pasamos a la primera ley de la termodinámica, que es una transformación cíclica, ¿ya? Es una suma de pequeñas cantidades de trabajo producida en cada etapa del ciclo, ¿ya? Entonces, para el trabajo de un ciclo vamos a tener la integral de línea, que el profe también llamó cíclica, y para el calor del ciclo lo mismo, ¿sí? Las integrales de línea no sé si las recuerdan, pero en verdad es como integrar una línea, un camino. Entonces, para todos los ciclos tenemos que esta integral de línea va a tener que ser cero, ¿cierto? Entonces, el sistema no experimenta cambio neto en el ciclo, pero las condiciones del entorno varían, ¿ya? O sea, esto ya recorrió el ciclo y por eso es cero. Pero durante los procesos que pudo haber habido en el ciclo, las condiciones del entorno y del sistema pueden variar. Entonces definimos la energía U del sistema como dU es esto, dQ del calor, menos dW del trabajo. Entonces la integral, ¿cierto? De línea de U va a ser cero para todos los ciclos, lo que le había dicho antes. Esto siempre se cumple, ya para todos los ciclos. Pero no se confundan, no quiere decir que un proceso vaya a tener dU igual a cero, ¿ya? Imaginémonos un ciclo de 3 puntos, de 3 estados. Cuando yo recorro todo esto, mi delta U va a tener que ser cero. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no haya transferencia de energía para el otro proceso, solamente que cuando ya termine con mi ciclo, el delta U va a tener que ser cero. Y esa es una muy buena forma de verificar que los resultados que están obteniendo en los ejercicios está bien, ya sobre todo si les dan un ciclo. Entonces, transformaciones reversibles e irreversibles. Ya, para ello vamos a tomar la presión de posición como P, y eso nos va a definir el trabajo de expansión o de compresión como esta integral de P de B. ¿Sí? Para la compresión vamos a tener que esto sería negativo. Entonces, el trabajo neto en el ciclo es la suma de ambos, en este caso, expansión y compresión. El sistema y el entorno han recuperado sus condiciones iniciales, ¿sí? Eso quiere decir que es un proceso reversible. Y los procesos reversibles, cuando la presión de oposición es lo mismo que la presión, no son reales, son ideales, ¿ya? Entonces, finalmente, podemos tener que, no sé, cuando tenemos un volumen constante, vamos a tener esta constante V. Ya estas constantes, cuando las vean, puede ser una constante V o una constante P. Para este caso, tenemos la constante V con el volumen constante. Eso significa esta V acá abajo, ¿ya? De delta de temperatura. Entonces, delta U va a ser este calor, o sea, volumen constante, que es lo mismo que esto, y no hay variación de volumen, por lo que no hay trabajo, ¿sí? Por eso es el calor a volumen constante. Y notar que si la temperatura aumenta, la energía del sistema aumenta y viceversa. O sea, si la temperatura disminuye, nuestra energía se pierde. ¿Tienen dudas, chiquillos?
Yo tengo una pequeña duda, pero es sobre como una par de diapositivas, ¿verdad? El tema de la presión de oposición, ¿a qué se refiere? ¿Es como lo que genera la masita que está como arriba de nuestro pistón, por ejemplo? Sí, esa es la presión de oposición, la que se opone a nuestro sistema. Aunque pueda haber una expansión, igual es de oposición. Y suele ser constante. Ahí, ¿Otra duda? Pasamos al auxiliar entonces. Ya. Entonces, tenemos que la primera pregunta son casos como un poco más de teoría, más que de cálculo. Entonces me gustaría discutir con ustedes, por ejemplo, la parte A. Desde el punto de vista de la termodinámica, ¿por qué al mojarse en verano y ponerse frente al ventilador se siente fresco? No sé si alguien quizá le gustaría como decirme así, como alguna palabra clave o algo así. O yo le doy nomás. Ya, le doy nomás. Ya, esto se produce más que nada por lo que es la convección. Esa es la palabra clave, ¿ya? Es una operación termodinámica y de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces la convección, ¿qué pasa? Tiene una convección desde el agua al aire, ¿ya? La convección de la piel al agua y una evaporación del agua al aire, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que como el agua necesita, transfiere calor al aire al momento de evaporarse, ¿ya? Pero para evaporarse absorbe el calor del cuerpo. Y ese es el fenómeno de la sensación térmica, ¿ya? Es producto del aire sobre el agua, de la piel, ¿ya? Se debe a que el agua transfiere calor al aire al momento de evaporarse. Y, de nuevo, para evaporarse absorbe el calor del cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso es como que nosotros sentimos un poquito más de frío, porque le estamos transfiriendo calor de nuestro cuerpo a esta agua para que se evapore, básicamente. Ya, y eso se puede como argumentar por la ley de Fourier, se la voy a anotar acá, que es Q, que es el flujo de calor, es igual a H, el coeficiente de convección, por la diferencia de las temperaturas. Del calor, o sea, la temperatura caliente, menos la temperatura fría, hot and cold, como por la palabra en inglés. Disculpa, Ujú. no sé si habré entendido bien. Ya nosotros cuando nos tiramos a la piscina, Ujú. ya nos mojamos y la cosa es que después el calor de nuestro cuerpo hace que se evapore el agua que tenemos como encima. Claro. Entonces nosotros le transferimos calor al agua para que se evapore y como le transferimos calor, perdemos calor y por eso sentimos un poco más de frío. Cuando salimos del agua, aunque nos pongamos al sol, como que sentimos frío, ¿verdad? Ya Sí, porque le sí, estamos ya, súper. transfiriendo calor al agua. Ya. Entonces, pasemos a la B, que nos dice, suponga que tiene una pieza con un sistema aislado del ambiente donde dentro hay un ventilador prendido y funcionando. No, en lo ponía bajito ahí en la mano. ¿Tiene jabón? ¿No le he echado? No, pues ya le eché. ¿Se hace? Ya, perdón. La H es el coeficiente de convección.
H, coeficiente de convección. Ya, entonces sigamos con la B. Suponga que tiene una pieza con un sistema aislado del ambiente. ¿Qué significa que sea aislado? No traspasan ni energía ni materia. Ya, entonces. Y adentro de la pieza vamos a tener un ventilador prendido y funcionando, el cual este mismo no produce calor, ¿cierto? A través del motor ni del cableado. Pero el aire se va a calentar, se enfría o no cambia la temperatura dentro de la pieza. ¿Qué creen ustedes? ¿No debería ¿Se cambiar la mantiene? temperatura? Escuché a dos personas, uno dijo no cambia y la otra persona, ¿Se mantiene? que todos votamos que se mantiene. Sí. Ya. Esto es un gran dato, ¿ya? Porque después se viene el calor y es para que lo sepamos. Em, ya, entonces en la pieza no existe nada más que el ventilador. Ya ahí tenemos un gas, ¿cierto? El aire. Y un cable, ¿cierto? Porque el ventilador no va a funcionar solo. Entonces, a través del cable es que entra trabajo eléctrico. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Que era delta U, Q, W. Bueno, no vamos a tener cupo, ¿sí? Porque tenemos un sistema aislado, no tenemos transferencia de calor. Pero este trabajo no va a tener nada que ver con el trabajo que estábamos entendiendo por volumen, como del sistema. Este trabajo va a tener que ver con un trabajo eléctrico. ¿Ya? Pero existe este trabajo eléctrico. Entonces, vamos a tener que como entra al sistema este trabajo eléctrico, nuestra energía va a ser positiva. Y también habíamos visto en la última diapositiva que le mostré en el resumen, que el de U tiene que ver con esta constante, ¿cierto? Isocórica, de volumen constante, por un delta T. Entonces, si vamos a tener que nuestra energía va a ser positiva, entonces nuestra temperatura va a aumentar. Producto de este cable que le entrega un trabajo eléctrico al ventilador, y como no estamos aislados, es que vamos a terminar con más calor de lo que esperábamos. O sea, ni siquiera se mantiene. Como que no nos sirve tener un ventilador si tenemos calor. Sí, sorprendente, ¿verdad? Bueno, eso yo lo aprendí a la mala este verano, así que abran un poco la ventana cuando tengan un ventilador, porque ahí sí que va a funcionar. Ya, porque, bueno, no sé, imagínense un ventilador del techo, ¿sí? ¿Qué hace este ventilador? Empuja el aire y hace que el aire caliente como que suba, ¿sí? Y esto es como lo que va a hacer como que vaya refrescándose. Pero, ¿qué pasa si tengo un sistema aislado? Igual tiene sentido de que se mantenga como y se agiten las partículas. O sea, imagínense un sistema aislado, algo más pequeño que una pieza, un frasquito, y adentro tenemos un ventilador, algo que va rotando y todo eso. ¿Qué pasa con las partículas del gas? Se van a agitar. ¿En qué habíamos visto el auxiliar 1? Que si las partículas se agitan a un volumen constante, la temperatura sube, ¿verdad? Porque las partículas se están agitando. Entonces, las partículas tienen que fluir, por decirlo de alguna forma. ¿Se cacha? Sí, sí. Ya, bacán. Entonces, dato freak para que le enseñen a la familia todas las cosas que están aprendiendo hoy día.
Entonces, la parte C nos dice, ¿qué quiere decir que la energía interna sea una ecuación de estado y el trabajo no? ¿Cuál es la diferencia entre calor y energía interna? ¿Alguien puede decirme? ¿No? Bueno, igual se puede como más o menos ver de la ecuación de la primera ley. Bueno, esto puede ser menos más, es discutible. Pero ¿qué pasa con esta energía? Es un delta, ¿verdad? Es una función que depende exclusivamente del estado final e inicial. ¿Ya? Entonces, el trabajo es una función que depende del camino. ¿Ya? Entonces, el camino es importante para este cálculo porque no cualquier camino me va a dar el mismo trabajo. ¿Sí? No la misma cantidad de peso que le ponga el pistón me va a entregar el mismo trabajo. Es como matemáticamente, a eso le llamamos como este camino. Entonces, imaginémonos este camino como la transferencia. Lo que pasa con el calor y el trabajo realmente es la transferencia de energía, mientras que la energía es como que va a depender de dos estados, ¿ya? El final y el inicial. Esa es como la principal diferencia entre estas tres cosas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? En el chat colocaron si podías repetirlo, Ah, ya. por favor. Entonces, nuevamente, delta U es, U va a ser como la diferencia entre el estado final y el estado inicial, ¿ya? El calor y el trabajo es una transferencia de energía. Es como, yo quiero, yo quiero traspasar calor, yo quiero transferir calor, yo quiero transferir trabajo. Pero eso en sí mismo no es la energía, porque la energía se enfoca exclusivamente en el estado final e inicial, de este delta. Este delta es el que hace toda la diferencia entre qué son, ¿sí? El Q y el W son transferencias, se preocupan de caminos, mientras que la energía es una función termodinámica que depende de estos estados, ¿sí? Pero estos son transferencias de energía, de una forma de energía. ¿Ahora se entiende mejor? No sé cómo explicarlo mejor. ¿Estamos bien? Sí, que no han dicho nada en el chat todavía. Ok. Bueno, voy a seguir con la D. Entonces, nos dice, haga el desarrollo de la energía interna en función de sus dimensiones diferenciales. ¿Ya? No sé si escuchan mucho, pero mis vecinos están como trabajando en construcción, no sé si se escucha. No se escucha tanto. Como de fondo, ¿no? Ya. Entonces, en este caso vamos a trabajar con tres casos, ¿ya? Valga la redundancia, y vamos a considerar esta energía como una función que va a depender de dos variables. Por ejemplo, la temperatura y el volumen. ¿Sí? Entonces, para hacer el desarrollo en función de sus dimensiones diferenciales, como nos piden, vamos a tener el diferencial de U por, no sé, puede ser primero, la temperatura, el volumen, da lo mismo. Lo importante es que si elegimos una variable, la otra va a tener que ser constante en este diferencial. Y vamos a tener que, por temas de unidades también, multiplicar por este diferencial.
¿sí? Si se fijan, acá abajo tenemos delta T y acá de T. Entonces nos va a quedar como en unidades de energía de U. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el volumen de U, de V, temperatura constante de V. ¿Ya? Y así, lo mismo por la temperatura y la presión, por ejemplo, de U, de P, con temperatura constante, de P, más de U, de T, presión constante, de T. Y finalmente tenemos de U, presión volumen, de U, de P, volumen constante, de P, más de U, de V, presión constante, de V. ¿Ya? Entonces, ahora sí expresamos la energía en función de sus dimensiones diferenciales. Ya el profe vio un poquito de esto, creo que vio la primera ecuación, pero así es en la otra. No es tan difícil de ver. Creo que para los controles de más adelante van a ver más como estos tipos de diferenciales, así que para que se vayan acostumbrando. ¿Sí? Pero es súper intuitivo. O sea, si se fijan lo que le había dicho antes, de T, de T, de B, de B, de P, de P, se van a fijar que más adelante cuando veamos más diferenciales, como con más variables, va a tener como esta misma lógica, ¿sí? Como de, entre comillas, simplificar para quedar como en nuestra variable, nuestra función. ¿Vamos bien? Las D cursivas, a ver, las D cursivas es cuando una función depende de más de una variable. Por ejemplo, yo con esta D estoy diciendo que U va a depender de otra variable aparte de B. ¿Sí? Y si pongo esta es porque está a presión constante. Y esta es como solamente como poner un delta, pero los deltas son como más grandes, entre comillas. Entonces este D es como un diferencial más chiquitito. ¿Se entiende mejor? Es como una formalidad, en verdad, el tema de estas D cursivas. Solo quiere decir que esa función que estoy derivando depende de más de una variable. ¿Ya? Un poco más atracadín. Bueno, sigamos con la P2. Termodinámica de gases ideales. Entonces tenemos un mol de gas ideal se expande de esta primera situación, ¿cierto? De T, P1, B1 a T, P2 y B2 en dos etapas, ¿ya? Lo que habíamos visto en el resumen, que era como una expansión en dos etapas. Entonces, la primera etapa tiene presión de oposición, P', constante, con una, acá tiene que ser variación, de volumen de B1 a B2, o sea, a B'. Mientras que la segunda etapa tiene presión de oposición P2, también constante. Y variación de volumen desde B' a B2. Entonces nos dicen, para este problema los valores P' y D' están sobre la isoterma de la temperatura T. Se le pide a formular una expresión para el trabajo producido en esta expansión en términos de T, P1, P2 y P'. ¿Ya? Entonces vamos a tener trabajo total, va a ser la suma de estas dos etapas,
de estos dos trabajos que se realizan para expandir. Entonces, la primera etapa es AP', ¿cierto? Vamos a variar el volumen de B', este va a ser entonces el volumen final, desde B1, el inicio. ¿Ya? Y la segunda etapa va a ser presión 2, constante. Entonces va a ser solamente la diferencia de volumen final 2, el inicial B'. ¿Ya? Entonces, en términos de T, P1, P2 y P'. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que tenemos muchas B y nos piden formular la expresión como que no aparezcan estos volúmenes, ¿cierto? Entonces, tenemos un gas ideal. ¿Qué vamos a ocupar? Pavo ratón, ¿verdad? Vi un meme hace poco que le hacían burla a las personas que escribían así, pero bueno, no me importa. Yo lo escribo así por Naruto. Me recuerda a Naruto, no sé por qué. Entonces, de acá vamos a tener la expresión de B para cada situación. Ya, por ejemplo, vamos a tener B', NRT, P'. ¿Sí? ¿Por qué pongo la T así nomás? Porque estamos en un proceso isotérmico. ¿Ya? O sea, nos dicen a cada rato que está T sobre la isoterma, no sé qué. A la temperatura T. Entonces, en verdad, la T es constante. ¿Sí? Para todo va a ser igual. Entonces vamos a tener este B', B1 que va a ser lo mismo, y B2. Exactamente lo mismo. ¿Ya? No les voy a hacer tan a matraca. Si quieren la hacen ustedes en su casita. Entonces, tenemos un mol. Entonces, N va a ser 1 para todo. Y el trabajo total va a terminar por RT, corchete, 2 menos P' al cuadrado más P1, P2. Todo esto partido en P1 por P'. ¿Ya? Si no me creen, después pueden hacerlo ustedes. Pero no tiene sentido como enfocarnos en ese desarrollo. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ahí sí tenemos el trabajo total en términos de T, P1, P2 y P'. ¿Sí? RT ¿Cacha? en verdad es una constante. ¿Bien? Sí. ¿Qué es el P12? Que está al lado del signo menos. P1, 2. Sí. Mm. Acá. No, el otro, el de la izquierda. Ah, este es P', 2, elevado al cuadrado. Ah, ya, P', ya. Ese. Ya. Entonces, la siguiente nos dice, ¿para qué valores de P' tiene el trabajo un valor máximo en esta expansión de dos etapas? ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Recordando que las funciones tienen su máximo cuando la derivada es 0, ¿verdad? Entonces, la derivada del trabajo con respecto a P, que es lo que me interesa saber, a P', es 0, vamos a tener el trabajo máximo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a derivar la función de trabajo que nos acaban de dar acá arriba, esa que resultó acá arriba. Esa es la que vamos a derivar con respecto a P'. ¿Ya? Y si se fijan, bueno, todo es constante, menos P', obviamente es nuestra variable. Y es se va a simplificar este primer término,
desde la izquierda, y nos va a quedar menos 1 partido en P1, ¿sí? Porque estamos derivando P' partido en P1. Y después nos va a quedar más, porque es menos con menos, ¿cierto? Porque P' está en el denominador. Y arriba nos va a quedar P2, porque se va a simplificar P1. ¿Ya? Entonces le igualamos a 0 y vamos a tener que P' va a resultar P1 por P2. O sea, la raíz de P1 por P2. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Disculpa, lo que hiciste ahí fue cuando hiciste como la operación, ¿qué regla ocupaste? ¿Cuál? Cuando igualaste la derivada igual a 0. Es como derivarse menos 1 partido en P1 más P2. ¿Qué regla ocupaste? De la Ah, diferencia. porque, mira, acá arriba, esta es la ecuación que estamos ocupando para derivar. Entonces, esto se te va a ir, porque al derivarlo te va a dar 0, porque no estamos derivando con respecto a ninguna de estas, ¿sí? Estamos fijándonos solamente en P'. Entonces, si te fijáis acá arriba, nos va a quedar solamente P' partido en P1 menos P2 partido en P'. Eso es lo que al final le estuve derivando con respecto a P'. Ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Ya, voy a hacerlo. Entonces, vamos a reemplazar este P' que acabamos de encontrar en el resultado de el trabajo total. ¿Sí? Acá. Y nos va a dar entonces el trabajo máximo, ¿cierto? Porque despejamos nuestra presión prima en la condición máxima, entonces al reemplazarla en el trabajo nos va a dar que el valor del trabajo sea el máximo, ¿verdad? Bueno, nuevamente, ustedes hagan la matraca en sus casas, yo voy a pasar directamente al resultado y decirle que el trabajo máximo es 2RT1 menos la raíz de el cociente entre la presión 2 y la presión 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda antes de pasar a la pregunta 3? Si voy muy rápido, igual me dicen. Si quieren, ustedes después en A el mí me cuaderno quedó le claro. ponen... Ah, ya, bacán. Le ponen una estrellita para que hagan las matracas y todas esas cosas. Entonces pasemos a la pregunta 3. ¿Ya? La pregunta 3 es más cortita. Puede ser un poco más compleja, pero no es nada complejo. En verdad. Ya. Entonces nos dicen, el trabajo involucrado en la expansión de un gas desde los 4 litros a los 6 litros contra una presión externa de 2 atmósferas se utiliza para calentar un mol de agua. Calcule la temperatura final del agua si ésta se encuentra inicialmente a 20 grados Celsius. Entonces, ¿alguien puede explicarme la pregunta? Porque está medio confusa, ¿o no? Quiero que entiendan bien lo que le preguntan antes de resolver el ejercicio. ¿Alguien se atreve? ¿No? Ok. Entonces,
lo que está pasando es que en algunas situaciones la gente se puede confundir con lo que está pasando acá. Pueden creer que quizá este mismo trabajo es el que calienta el sistema, pero lo que pasa es que vamos como a utilizar el trabajo que se hizo de la expansión, es como funciona la energía, puede ser, ¿sí? La electricidad. Yo la trabajo en un lado, ¿cierto? La extraigo y después la utilizo, ¿cierto? Eso está pasando acá. Vamos a extraer este trabajo como energía para calentar un moldeado, ¿ya? No está pasando toda la vez. Ya. Entonces, primero calculemos el trabajo, ¿ya? El trabajo va a ser menos la presión externa por la variación de volumen, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta presión está como en oposición a mi sistema, ¿ya? Yo quiero expandirlo y esta presión como que está para el otro lado, está apuntando como los problemas de física de primer año o mecánica, cualquier cosa. ¿Cierto? La flechita en oposición nos da este signo negativo. Entonces vamos a tener menos 2 de atmósfera por la diferencia del volumen. ¿La presión externa corresponde a la presión de oposición? Sí, o sea, es algo parecido, no es lo mismo, pero si quieren después lo googlean, así como para que les quede muy claro. ¿Y por qué iba en signo menos? Porque iba en contra de la expansión. Claro, es como las flechitas, como de las fuerzas que uno hace. Esto en verdad no es una fuerza, pero tiene como una dirección. Ya, Entonces nosotros gracias. estamos expandiéndolo. Ya, súper. ¿Ok? Entonces al final nos queda esto, menos 4 litros atmósfera. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que nosotros solemos ocupar el trabajo, el calor, cualquier cosa, la energía, como joules, ¿ya? Así que todo lo trabajen, lo tienen que trabajar en joules, ¿ya? Hagan siempre la conversión. En este caso, voy a ocupar 8,314 joule, mol, Kelvin, para que se me vayan estas unidades de litro atmósfera y nos queden en joules, ¿ya? Estos son los R en distintas unidades. Litro atmósfera, mol, Kelvin. Entonces, si se fija litro atmósfera, mol Kelvin, y nos queda entonces que el trabajo va a ser menos 405,6 joules. ¿Sí? Ahora nos quedan en unidades de joules. Entonces, como el trabajo es negativo, entonces se ¿Letra? ejerce, ¿sí? Ahí multiplicaste y dividiste por R, ¿cierto? Sí, Ah, ya. son dos R distintos. Solamente lo hice por un tema de unidades de medida. Sí, sí, gracias. Entonces el trabajo, como es negativo, se ejerce hacia el entorno y para ocuparlo, para calentar el agua, vamos a tener que ocupar su valor absoluto, ¿verdad? Porque ahora este estará siendo absorbido por el moldeado. Entonces por eso ahora el trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Entonces vamos a tener los 405,6 como este calor. Masa de delta T. Entonces nos queda que nuestro delta T va a ser 405,6 partido en los 18 gramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos para calentar 1 mol. Y bueno, el peso molar del agua
es 18 gramos mol, entonces porque tenemos un mol, entonces van a ser 18 gramos. ¿Ya? Por 4,184 joules gramos Kelvin. Y entonces esto nos va a dar 5,39 Kelvin. Ya, entonces, ahora, tenemos que entender, ¿cierto?, lo que estamos haciendo. Yo he visto que de repente tienen esto del delta T y como lo ven que está en Kelvin, quieren pasar todos los datos a Kelvin. Pero la diferencia de temperatura en Kelvin y en Celsius es como equivalente, ¿sí? El delta T, que ahora está en Kelvin, también puede estar en grados Celsius, sin tener esa necesidad de sumarle los 273 grados Celsius, ¿verdad? Porque al final es lo mismo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, Una 300, pregunta. dime. ¿Qué cosa es la C? Que no caché, sorry. La C es la constante que les dan para calcular el calor. Va a depender de cada ejercicio. Ah, ya, gracias. El calor específico, bueno. Sí. Sí, según yo sí, pero no estaba seguro. Entonces, como tenemos esta delta de temperatura en Kelvin y es lo mismo que esté en grados Celsius, la temperatura final va a ser la misma inicial más este delta T. ¿Sí? Que van a ser entonces 25,39 grados Celsius. Petra, yo no entendí eso de la temperatura, de por qué podía sumarlo así nomás, como en Kelvin y Celsius. Ya, esto se puede hacer porque estamos viendo la variación de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener no sé, 20 grados Celsius. En Kelvin, ¿cuánto sería? 293. ¿Sí? Y después, no sé, 25 grados Celsius. Y en Kelvin serían 298. El delta T acá van a ser 5 grados Celsius. Y el delta T acá van a ser 5 Kelvin. Como que la relación es 1 a 1. Entonces, si tengo un delta T que está en cualquier unidad, me da lo mismo esa unidad. La puedo trabajar en Celsius o en Kelvin. Y como a mí me dieron la temperatura inicial a 20 grados Celsius, le sumo esta variación de temperatura en Celsius. Ahí me quedó claro, si sumaba los 273 a 20 al inicio, iba a ser lo mismo al final. Como que Sí, al iba restar a me ser daba lo mismo. exactamente lo mismo. Quizá, sí, quizás daba ahí un pasito más, cualquier cosa así. Ok, Disculpa, sí. ¿por qué después, como en el segundo paso que hicimos, por qué después se va el signo menos? Porque ahora porque ahora estará siendo absorbido este trabajo por el mol de agua. Entonces, para el tema de calentar el agua, va a ser positivo. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Porque lo absorbe. Ya. Pasemos a la pregunta 4 y creo que después no me alcanza para las 5, así que después la verán en la pauta. Ya, la pregunta 4 dice, un volumen B contiene 320 gramos de oxígeno. Inicialmente la temperatura es de 2000 Kelvin y la presión de 500 atmósferas. El gas se enfría reversiblemente en un proceso politrópico de, esto lo voy a escribir acá,
La presión por el volumen al cubo es constante. ¿Ya? Ok. Los procesos politrópicos tienen que ver con la temperatura y el calor. ¿Ya? En verdad, este 3 es de este ejercicio, ¿ya? Pero el proceso politrópico se define con un alfa, y ese alfa va a depender del tipo de proceso que se está haciendo. ¿Ok? En este caso es 3. Entonces nos dice, lográndose una temperatura final de 500 Kelvin. Entonces calcule tanto Q como W, o sea, el calor y el trabajo expresado en joules o kilojoules. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar estos 320 gramos de oxígeno a moles. ¿Ya? Entonces vamos a tener 320 gramos partido en 32 gramos mol, que es lo que pesa la molécula de oxígeno, ¿verdad? Porque tenemos 2 oxígenos. Entonces esto nos da 10 moles. Entonces, vamos a el estado inicial. Donde nos dicen que tenemos la temperatura inicial de 2000 Kelvin y la presión inicial de 500 atmósferas. Entonces vamos a decir que el volumen inicial, ¿cierto? Lo tenemos. Y este va a ser, si quieren hagan la matraca en su casa nuevamente, 3,28 litros. Ok. Y después vamos a tener el final. Que lo único que nos dan es la temperatura final. Entonces, como tenemos tan poquitos datos para saber el resto, ocupamos el proceso politrópico. Entonces vamos a tener P por el volumen al cubo, que es constante. Podemos ocupar PI, BI, las condiciones iniciales, con esta condición final. ¿Ya? Esta es la única forma de relacionarlo, ¿ya? Porque el proceso es politrópico. Se tiene que ocupar, se debe ocupar esta cosa. Entonces, tenemos estas dos incógnitas, la presión y el volumen final. Entonces, lo que voy a hacer es despejar, reemplazar la presión final en función como de la ecuación de estado para gas ideal. NRTF partido en BF. ¿Ya? Y por BF al cubo nos queda al cuadrado al final. ¿Ya? Entonces al final vamos a tener la relación el P inicial con el volumen inicial al cubo es igual a NR temperatura final por volumen final al cuadrado. ¿Ya? Y como tenemos todos esos valores para despejar el volumen final y saberlo, ¿cierto? Porque va a quedar en función de la presión inicial, el volumen inicial y N, R y T final, todo eso lo sabemos, podemos obtener el volumen final que van a ser 6,56 litros. ¿Ya? Nuevamente, la matraca se la dejo a ustedes. Entonces, tenemos el volumen final, ahora sí podemos tener la presión final, ¿sí? Ocupando la misma ecuación del proceso politrópico,
vamos a tener PF, BI, BF al cubo por la presión inicial. ¿Ya? Entonces, PF nos va a dar 62,5 atmósferas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? Calor y trabajo. Ahora sí tenemos las variables para poder empezar a calcular el calor y el trabajo. Entonces vamos a tener que el trabajo va a estar definido por la integral del volumen inicial al final de P de B, ¿ya? Y en este caso, P, ¿cierto? Que era constante por el proceso politrópico. Ya, ahora voy a ocupar los datos que conocemos. Puede ser cualquiera en verdad, puede ser el inicial o el final. Porque realmente como es constante, da lo mismo. Ya, voy a ocupar voy a despejar P y la voy a reemplazar. Ya, entonces al final nos queda la igualdad de PF, volumen final al cubo, partido por un volumen genérico de la ecuación de B. ¿Ya? Y con esto integramos, ¿verdad? Y nos queda menos PF BF al cubo, partido en 2, 1 partido en BF al cuadrado, menos 1 partido en BI al cuadrado. ¿Ya? Ese es el resultado de la integral. Y bueno, nos va a quedar entonces primero que el trabajo va a ser 615 litros atmósfera y que lo podemos transformar como lo habíamos hecho creo que en el segundo ejercicio o el tercero, de las transformaciones de unidades con R's. Entonces esto nos va a quedar 7000 y tanto joules, lo cual lo podemos reducir a 7,8 aproximadamente kilojoules. ¿Sí? Después, el calor. Bueno, para esto vamos a tener que la energía tiene la ecuación de N, los moles, CB, este es un coeficiente de gases, ¿sí? CB es exclusivo para los gases diatómicos, es 5R partido en 2. Creo que el otro tiene que ver con los monoatómicos, que es 3R partido en 2. ¿Ya? Diatómico, 2 átomos, ¿sí? Por eso podemos ocupar este CB. Y delta T. Ya, bueno, reemplazamos los moles, estos 5R medios, y la variación de temperatura, y nos queda menos 311,8 kilojoules. Que con la primera ley de la termodinámica podemos relacionarlo con el trabajo calculado anteriormente y poder calcular el calor. Trabajo más delta U. 7,8 kilojoules menos 311,8 kilojoules. ¿Sí? Esto es 304. Tengo una duda.
Dime. ¿Cómo llegas a la convención de signos de Q menos W? O sea, porque a veces como que se dice que es K más W o en este caso como que lo hiciste con los signos. ¿Con este? ¿Te decía? Ujú. Sí, ocupen este nomás, el Q menos W. Creo que es lo más sencillo. El otro es que se puede ocupar de las dos formas, pero igual tenéis que pensarlo más. Por ejemplo, em, en este caso, donde consideramos todo este tema de la expansión y de que la presión estaba opuesta y todo ese tema, ahí se podía ocupar con el más, ¿sí? Como U más W. Pero por eso te digo, es como que tenéis que pensar como más las cosas. Pero solamente, pero así, yo digo que es lo más simple. Como que la presión va a depender como solamente, o sea, el trabajo va a depender solamente de la dirección de la expansión o compresión. Pero en este caso entonces sería que el W es negativo por el tema de que estamos como haciendo una especie de expansión. O no, es que eso es lo que me cuesta ver, como el signo de la W, sí, como Ah, por parte no, no, lógica. no. Esta es como la ecuación. Esta es la ecuación como que ocupen siempre. También se ocupa con el más. Pero ¿por qué se ocupa con el más? Porque trabajan más como la intuición detrás del signo del trabajo, ¿sí? Pero según yo, esta con el menos debiese ocuparse siempre porque es la más sencilla de trabajar, ¿sí? No te complicáis tanto por el signo, como que calculáis W nomás. Ah, ya, ahí me queda más claro. Entonces ocupen eso. ¿Tienen alguna duda? Yo quedé con una duda. Dime. En la integral del trabajo, reemplazaste, en la segunda integral, ¿Acá? reemplazaste, sí, y el B genérico no debería quedar al cubo. Sí, toda la razón. Creo que lo escribí, no se rayó. Sí, y por eso el resultado de la integral es ese. ¿Aló? ¿Sí? Yo tengo una duda. En la parte del delta U igual a NCB, ¿de dónde venían eso? O sea, el CP, el que está a la izquierda. Ah, esto, Así como en... Sí, eso. no, esto lo estaba explicando porque este NSB, mira, yo decidí calcular el tema de la energía porque como teníamos el oxígeno que es diatómico, podríamos ocupar este CB, que son 5R partiendo 2. Cuando tú tienes cualquier molécula diatómica, ¿sí? Puedes ocupar eso como CB. Ya, muchas gracias. Y este lo puse cuando es monoatómico. Y cuando es de Ah, un ya. átomo, podemos ocupar ese. Ok. Todo claro. ¿Alguna otra duda? R corresponde al 0,082, ¿cierto? O Sí, algo así. la Ah, ya. constante de los gases, sí. Gracias. Ya. Voy a dejar de compartir.